si se trata de un tratamiento endodóntico previamente iniciado y hay un instrumento fracturado. Yo no sé si tal vez es una pieza de repente con una anatomía un poco complicada, o es tal vez esté giroversada, ¿no? Y de repente esté angulada y yo hago mi apertura y pueda perforar. Entonces, siempre necesito una radiografía, hacer mi examen clínico y tener un diagnóstico. Y de tal manera que yo ya voy a ir sabiendo si es que, por ejemplo, es una biopulpectomía y voy a trabajarlo en una sola sesión sin problema, o de repente si tengo un proceso infeccioso en la zona apical y tal vez sí necesite una medicación intraconducto y sé que tengo que ir por 2 o 3 citas, si es que fuera el caso. ¿Se entiende? Entonces yo ya tengo que ir bajo ese concepto. Aquí entonces sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico, nuestro acceso, conductometría, preparación y en la fase ya de limpieza y desinfección vamos a entrar netamente con el tema, ¿no? Irrigación, sea mecánica por los aspectos físicos, sea disolución de repente por la solución química que estemos utilizando. Si fuera el caso que estemos hablando de desinfección, vamos a tener que utilizar una medicación intraconducto de acompañamiento también, ¿no? Y finalmente, cuando ya está el silencio clínico, recién vamos a proceder a realizar la obturación en la técnica o con el cemento que tal vez sea compatible con ese tipo de trabajo que estemos realizando. Y ojo, como bien siempre nos han mencionado, ¿no? El objetivo final de un tratamiento de conductos es que yo pueda hacer entrar a esa pieza en función. Y ese tratamiento se está finalizado cuando la pieza está rehabilitada, está sellada coronalmente, cuando no estamos solamente con un cemento de restauración provisional. Y siempre lo ideal es ir acompañando el caso. Sí, siempre nosotros deberíamos de repente de tener nuestras radiografías, ¿no? De control. Mejor aún todavía si estamos hablando de lesiones periapicales. Se menciona que inclusive los controles deberían ser hasta los 5 años, ¿no? Para recién poder estar seguros que tal vez sí tenga éxito en el tratamiento de conductos. ¿Qué me dice la teoría? También de acuerdo a los diversos estudios, todo siempre basado en evidencia científica, que sencillamente por mejor sistema que yo pueda haber estado utilizando, mejor taper, más conicidad, el mejor motor, ¿sí? Siempre solamente estamos trabajando una parte de los conductos como vemos acá. La anatomía sabemos que es una de las mayores complicaciones, ¿cierto? Que tenemos dentro de esta especialidad. Entonces observen, tenemos 2 conductos, muy bien, pero miren todos esos istmos. ¿Qué hay acá internamente? Hablo de tejido pulpar vivo, bueno, tengo restos de tejido orgánico seguramente. Hablo de proceso infeccioso, tengo microorganismos, tengo endotoxinas. Al final, con mis limas, yo solamente voy a preparar esta zona verde que veo acá. ¿Sí? Si es que más de repente estoy irrigando de forma convencional, mi aguja endodóntica, el método tradicional, también voy a tener esto. ¿Y quién limpia todo esto? No solamente estamos hablando de una irrigación, sino que también tenemos que tener bien claro el concepto de activación de soluciones irrigantes, ¿sí? De poder mover esas soluciones internamente. Ahora, como nosotros sabemos también en los diferentes procedimientos que hagamos, biopulpectomía, necropulpectomía, los objetivos van a ir cambiando. Si yo hablo por un lado de una biopulpectomía, estoy trabajando un tratamiento de conductos de tejido pulpar vivo, lo que voy a hacer es tener 2 objetivos bien marcados. Primero, conformar, está bien dentro de mi preparación, ¿cierto? Una forma cónica, ya sabemos. Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo? Limpiar. Porque yo al momento de estar limando el conducto, ¿qué es lo que genero? Genero barrido dentinario y empiezo a ensuciar y empiezo a taponear todos los túbulos dentinarios con Smear Layer. Entonces mi conducto está completamente sucio. Entonces, por ende, yo necesito limpiar y conformar. Pero si yo ya hablo de una necropulpectomía, hablo de tratamientos cuando hay procesos infecciosos dentro del conducto radicular, ya no solamente limpio, no solamente conformo, sino que también tengo que desinfectar. Tengo que tener una acción bactericida contra esos microorganismos que están dentro del conducto radicular y no solamente ahí, sino también dentro de los túbulos dentinarios. Y ese proceso de irrigación que yo voy a realizar, ese proceso de medicación intraconducto también, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar? Que yo tenga, con el paso del tiempo aquí, ¿qué cosa? Una buena reparación de la zona apical. ¿Está bien? Observen acá. Se venía esta lesión periapical, una periodontitis apical, se hizo una instrumentación, como estamos observando en este caso con Reciprox, cemento a base de hidróxido de calcio, y miren, la reparación existente.
Entonces, ¿esta reparación en base a qué está? ¿Se necesita cirugía apical? No, está en base a la buena desinfección que se pudo haber hecho en su momento. Y es que eso es lo que sucede también, ¿no? La gran cantidad de biofilm que muchas veces tenemos en la zona aledaña, que tenemos inmiscuidos dentro de los túbulos dentinarios. Y ojo, cuando ya estamos hablando de lesiones periapicales, hay que tener en cuenta que hay erosión en la zona del cemento, ¿no? Hacia la zona apical, hacia la zona externa. Y muchas veces también, ¿qué es lo que vamos a ver? Que va a haber una pequeña reabsorción de este foramen. Por eso es que, por ejemplo, nos pueden venir piezas con lesiones periapicales amplias en las radiografías, con abscesos periapicales, ¿no? Llámese tejido purulento. Y sabemos muy bien que la conductometría, luego de haber hecho toda la preparación del tercio cervical, tercio medio, desinfectando, tomo mi conductometría y ¿qué sucede? Una 15 no me va a encajar, una 20 tampoco, ¿no? 25, 35 tal vez, porque ya ha habido una pequeña reabsorción a ese nivel. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos observando acá que tenemos que tener una buena limpieza. Y ojo, acá también viene el detalle, porque nosotros aparentemente estamos solamente limpiando a este nivel. Pero ¿qué pasa? Los microorganismos muchas veces pueden ser refractarios, pueden ser muy resistentes. ¿Quiénes tenemos entre ellos? Enterococcus fecalis, Candida albicans, Prevotella intermedio, Fusobacteria nucleatum, por ejemplo, que justamente, ¿no? En la evidencia siempre hacen los estudios contra esos microorganismos, que a veces pueden ser resistentes y tal vez lleven a que no hay una reparación adecuada en alguna circunstancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento endodóntico? Remover los remanentes, tanto de tejido vital, tejido necrótico, las toxinas que pudieran haber, ya sea con instrumentos manuales, rotatorios, reciprocantes, ¿sí? Pero con una adecuada desinfección química. ¿Está bien? Para que posteriormente yo haya hecho una buena limpieza, desinfección, preparación y voy a tener un buen sellado. Recordemos que la obturación es el fiel reflejo de la preparación y de la limpieza que yo podría haber hecho. Nuestra anatomía interna es así. Observemos la gran cantidad, ¿no? Delta apical, sabemos que existen conductos secundarios, conductos laterales a nivel de tercio medio. Entonces, yo puedo tener de repente el último equipo de obturación que haya salido, ¿no? Inyección de gutapercha, transportador de calor. Tengo el mejor cemento sellador, tengo los mejores equipos compactadores. No me va a servir si es que yo no he hecho un buen protocolo de limpieza. ¿Por qué? Porque de repente yo preparé, reciprocé, el instrumento más caro que ustedes puedan querer. Y solamente estuve irrigando con mi aguja, nada más. Y no utilicé ningún agente quelante, no hice un protocolo adecuado. Todo eso estuvo cerrado por túbulos por barrido dentinario. Y sencillamente no va a haber una obturación de delta apical, no voy a observar esto. Entonces, eso va de la mano con la limpieza que yo pueda generar dentro del conducto radicular. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Sender? ¿No? Aquí la teoría. Miren, el irrigante endodóntico ideal, ¿sí? Posee gran espectro antimicrobiano y debería tener una alta eficacia sobre microorganismos anaeróbicos, facultativos, organizados en biofilm. Ojo, estamos hablando del ideal, ¿no? Debería disolver remanentes de tejido necrótico, tener la capacidad de inactivar endotoxinas, prevenir la formación de smear layer del barrido dentinario. Entonces, aquí ya vamos a parar un poquito. Cuando nosotros hacemos las revisiones, cuando nosotros estamos hablando de soluciones irrigantes, ¿sí? Sabemos que el gold estándar viene a ser el hipoclorito de sodio, ¿cierto? Con sus diferentes concentraciones de acuerdo a cada consideración clínica. Entonces, por otro lado, si nosotros sabemos que el hipoclorito de sodio es el gold estándar, ¿por qué? Porque es el único que disuelve tejido orgánico. No hay otra solución que hasta el momento disuelve ese tejido orgánico que yo necesito. Hasta ahí vamos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué todavía no es considerado el ideal? Ahorita vamos a ver las propiedades del hipoclorito de sodio. Porque, si bien es cierto, nosotros necesitamos disolver tejido remanente radicular, tejido orgánico, también necesitamos eliminar tejido inorgánico. Y el hipoclorito de sodio no me elimina el barrido dentinario. Puede ser tal vez de repente por acción física, pero los barridos, el smear layer va a estar todavía inmiscuido dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, por eso necesito otro tipo de agente que me elimine ese tejido inorgánico.
¿Está bien? Entonces ya estoy observando que necesito de un acompañante para poder estar segura de que voy a tener una adecuada limpieza, ¿sí? El irrigante endodóntico ideal no debe ser citotóxico cuando hay contacto con los tejidos preapicales, y ahí vamos a observar una aclaración justamente con este hipoclorito de sodio. Debe tener la capacidad de disolver tejido orgánico, no debe provocar reacción alérgica, no debería pigmentar la dentina y debe ser lubricante. Recordemos también, de acuerdo a cada cambio de instrumento que yo voy a utilizar, siempre debo estar irrigando 2 mililitros de hipoclorito de sodio, por lo menos. Siempre debo, como nos han enseñado, ¿no? Desde pregrado, debo de trabajar en conducto húmedo, ¿sí? No debo de jamás de trabajar en conducto seco. Y justamente, ¿no? Por ejemplo, este artículo International Endodontology Journal que nos dice, todas las técnicas de instrumentación dejan por lo menos 35% del área total sin tocar. ¿Quién actúa ahí? Mis agentes irrigantes. Solos no, debo activarlos. Debo agitarlos dentro del conducto radicular para que pueda tener un buen pronóstico posterior. Entonces, vamos a ver que existen cierto tipo de aspectos físicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos físicos, por ejemplo? ¿Qué consideraciones yo debo de tener? Recordemos que en esa especialidad, así como seguro en las otras, el éxito se basa en los detalles que yo pueda prestarle atención. Por ejemplo, desde el calibre de la aguja, ¿no? Sé muy bien que trabajo con agujas endodónticas, ¿sí? Que van a tener un tope acá de goma, que puede ser 29, puede ser 30 de repente. Está bien, cuanto menor es el calibre, mayor es la profundidad. Y toda aguja endodóntica siempre debo de trabajarla con un tope de goma. ¿Por qué? Porque sabemos que esta aguja debe de ir por lo menos a 2 o 3 milímetros antes del foramen apical. ¿Se entiende? De mi longitud total del trabajo. Si mi conducto, yo he determinado que mi longitud total es 20, por lo menos debería poner esto a 17. Porque, por ejemplo, en ese tipo de agujas llamadas Navitip, que es de la casa Ultradent, yo presiono y tiene la salida hacia apical, ¿no? El hipoclorito sale. Imagínense que yo lo coloque a la misma longitud del trabajo. Corro un riesgo bastante alto de extravasación, ¿se entiende? Mientras que si yo lo debería de colocar a 3 milímetros antes para evitar ese riesgo de extravasación. Por otro lado, hay que tener el detalle también de la presión de la irrigación. Se menciona siempre que las agujas, o las jeringas, perdón, que yo voy a utilizar debe oscilar entre lo de 5 mililitros o de repente la de 3 mililitros. ¿Sí? La de 5 es la más utilizada. La de 10 podría ser, pero de repente para el suelo fisiológico de ahí vamos a ir observando. La de 20, que seguramente ya han podido ver, si es que han trabajado, la de 20 está, no deberíamos utilizarla en realidad en nuestra especialidad, porque es una gran cantidad de agente irrigante que tiene que salir por una punta menor y corro bastante riesgo de poder extravasar. La profundización también, eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Siempre debo de trabajar acá con un tope de goma y debe ir por lo menos a 2 o 3 milímetros de la longitud total del trabajo. Si yo lo coloco a la totalidad, presiono y sencillamente puede haber una extravasación. El espacio de reflujo, recordar siempre, doctores, ¿no? Que la aguja debe quedar suelta dentro del conducto radicular, no debe quedar ajustada. ¿Sí? Porque también puedo correr ese tipo de riesgo de extravasación. Debe quedar ligeramente suelta dentro del conducto para que pueda tener un espacio, ¿no? Para que pueda haber el reflujo y yo se supone que acá siempre estoy trabajando ¿con qué? Con mi cánula de aspiración, ¿sí? Observen ahí, ¿no? Estoy presionando y arriba estoy aspirando, ¿sí? Tiene que haber ese retorno de la solución que se puede haber inyectado dentro del conducto radicular. Y cuando yo estoy inyectando, ¿sí? Colocando mi agente irrigante, voy a observar esto, ¿no? La propiedad de turbillamiento, ese movimiento de líquido dentro del conducto radicular. Por otro lado, también voy a tener acciones físicas. ¿Y cuál es? Una es la lubricante y la otra es suspensión de los fragmentos, ¿no? Una acción física cualquiera. De repente puedo probar hasta con mi suero fisiológico, ¿no? Solamente irrigo y el hecho de una acción física que mantiene los fragmentos que pudieran estar dentro del conducto radicular y ya yo tengo que ir a aspirarlo. ¿A fin de qué? E impedir la sedimentación, evitar la obstrucción de este conducto radicular. Entonces, la efectividad de la irrigación, ¿de qué va a depender? Primero, del calibre y de la penetración de la aguja. Está bien que yo esté trabajando con una aguja endodóntica y que pueda colocarlo hasta 2 o 3 milímetros de la longitud total del trabajo.
Esas agujas de repente de tuberculina u otras de mayor calibre, a lo mucho voy a irrigar de repente tercio cervical y medio tal vez, ¿no? Pero no estoy logrando hacer la desinfección de esa zona apical, que es una de las más importantes, porque justamente es ella la que tiene comunicación con la zona periapical. Depende también de qué, de la anatomía del conducto radicular y de la preparación biomecánica. Entonces, si yo tengo un conducto que es recto, tengo obviamente más facilidad de que pueda tener mejor limpieza, ¿no? Porque va a ingresar directamente, a diferencia que si tuviera un conducto de repente con doble curvatura, que se complica un poco en la zona apical. También a medida que voy haciendo la preparación, puedo trabajar una técnica, por ejemplo, corona apical, o con mis diferentes sistemas mecanizados, que lo primero es trabajar siempre tercio cervical, va trabajando tercio medio. Entonces, obviamente, si la parte superior está preparada, tengo más facilidad que la aguja quede más libre, ¿cierto? Cuando ya he terminado de preparar el conducto, obviamente la aguja va a poder ingresar con mayor facilidad. Y eso también va de la mano, ojo, esa parte de la desinfección, con el plan de tratamiento que yo haya hecho. Si yo estoy hablando, obviamente, de una necropulpectomía, un diagnóstico que tenga un conducto radicular que esté completamente contaminado, siempre debo de preocuparme, ojo, desde el inicio, desde la apertura, yo ya estoy irrigando, pero siempre debo de preocuparme de que mi agente irrigante esté en contacto con ese tercio cervical y ese tercio medio, porque sabemos que es el área de mayor contaminación, de tal manera que puedo bajar la carga microbiana. Lógicamente estoy preparando una técnica corona apical, puede ser, ¿no? Los instrumentos abridores, los de pre-flaring, por ejemplo, si estoy hablando de sistemas rotatorios. Entonces, yo tengo libre mi tercio cervical y tercio medio y obviamente ingresa mejor mi agente irrigante, logro una mejor desinfección y ya tranquilamente puedo después ingresar con mi instrumento, ¿no? A tomar una conductometría sin esperar que de repente voy a sobrepasar, ¿no? Tejido contaminado. La frecuencia de irrigación y el volumen de la irrigación. ¿Qué tan frecuente voy a irrigar? Siempre, cada cambio de instrumento, yo debería de irrigar. ¿Cuánto? Por lo menos 2 mililitros. ¿Está bien? A una presión moderada. La tensión superficial. La tensión superficial que yo utilice en mis agentes irrigantes, la característica debe ser tensión superficial baja. Y por otro lado, el concepto de la patencia apical, ¿no? ¿Qué nos dice? Tengo mi conducto radicular. Ojo, ya está preparado mi conducto. Imaginemos un 2506, ¿no? He preparado mi conducto a 2506. Si yo he preparado un conducto, está bien, con una preparación básica apical de una lima 25, que se sobreentiende que aquí este foramen, ¿cuánto mide? 0.25, ¿no? Justo el diámetro de la lima. El concepto de la patencia me indica que con un instrumento de mucho menor calibre, llámese una lima 10, por ejemplo, voy a hacer un pequeño sobrepase de medio milímetro nada más. Mi conducto mide 20 milímetros. Bueno, coloco mi instrumento número 10 y pongo 20.5. Ojo, mi conducto ya está completamente limpio, preparado, listo para obturar, ¿no? Entonces coloco mi lima y hago un pequeño sobrepaso, cuartos de vuelta nada más, ¿sí? Bajo y bajo medio milímetro y subo. ¿A fin de qué? A fin de limpiar toda esta zona del foramen que tal vez pueda haber algún resto de debris dentinario. ¿Estoy perforando? ¿Voy a causar sobreinstrumentación? No. Ya preparé mi conducto está listo para ser obturado. Y como dije, lo normal es que ahora trabajamos mínimo hasta un instrumento 30, ¿está bien? Pero bueno, estoy poniendo el 25. Entonces, ¿qué significa? Que el diámetro de ese foramen ha sido de una lima 25, 0.25. ¿Que yo sobrepase una lima 10 causará algo? No, porque es 0.10. No voy a perforar ni mucho menos, solamente estoy liberando ese foramen. Entonces, entre las soluciones irrigantes diversas que nosotros tenemos en el mercado, sí, vamos a ver que existen categorías dentro de las cuales nosotros vamos a poder clasificarla de dos maneras. Por un lado, vamos a clasificarlas en lo que viene a ser agentes desinfectantes. ¿Está bien? Aquellos que tienen acción antibacteriana. ¿A quiénes, por ejemplo, podríamos tener ahí? Tenemos al hipoclorito de sodio, tenemos también a la clorhexidina, ¿no? Con sus diversas evidencias científicas que también hay. Por lo general en endodoncia se puede trabajar al 2%, ¿sí? Eso es por un lado.
Por el otro tenemos a los agentes quelantes, ¿sí? Acción descalcificadora, agentes quelantes. ¿Quiénes tenemos en los agentes quelantes? Tenemos al EDTA al 17%, tenemos al ácido cítrico al 10%. Entonces, uno me va a eliminar tejido orgánico, uno me va a eliminar microorganismos y el otro me va a eliminar el tejido inorgánico, el barrido dentinario que yo pude haber creado. Este no elimina este no elimina este. Entonces, ¿yo qué necesito? Potenciarlos, ¿sí? Trabajar en un protocolo que al final de mi procedimiento, ya cuando esté listo para medicar o para obturar, me deje lo más limpio y desinfectado posible, porque sabemos que no existe el concepto aquí de esterilización, ¿no? Sino de desinfección. Entonces, dentro del hipoclorito de sodio, de todas las características que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos que es el gol estándar, ¿por qué dijimos? Porque es el único que elimina tejido orgánico, ¿no? Entonces destruye microorganismos, blanqueador, tensión superficial baja, amplio efecto antibacteriano, pero ojo, el hipoclorito de sodio se caracteriza ¿por qué? Por ser citotóxico, ¿cierto? Entonces justamente esa propiedad es la que hace que sea particular. Si yo tengo hipoclorito de sodio dentro del conducto radicular, que es en teoría, ¿no? Porque los medicamentos, las sustancias que nosotros estamos trabajando, en teoría, todo debe ir dentro del conducto radicular. Entonces, mientras el hipoclorito de sodio esté dentro del conducto radicular, esa citotoxicidad que tiene es lo que hace ser el gol estándar, es lo que le hace ser el mejor irrigante que existe hasta el momento. ¿Por qué? Citotóxico, mata tejido vivo, me mata el tejido orgánico que yo pueda tener acá. ¿Se entiende? Y es más, si lo activo, elimina restos que yo podría tener de repente en la zona de istmos y demás. ¿Sí? Entonces, esa citotoxicidad es lo que le hace ser el gol estándar dentro del conducto radicular. Me mata todo el tejido vivo. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa si por algún tipo de accidente, perdón, qué pasa si por algún accidente yo hago alguna pequeña extravasación y ese hipoclorito de sodio sale hacia la zona periapical? Esa citotoxicidad hace que esta solución irrigante también sea la más funesta si es que tiene algún contacto con la zona periapical, pudiendo tener diferentes tipos de reacciones. Ojo, y vamos a ver que en algún caso, muy poco el porcentaje, pero hay también, puede llegar ya a tratamientos intrahospitalarios o por ahí a daños neurológicos y otros, que depende ya de la concentración, del volumen y demás. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver bien esa propiedad. Por otro lado, tenemos características, ¿no? Saponificación, ¿qué sucede? Ese hipoclorito de sodio, cuando estemos irrigando dentro del conducto radicular, ¿qué dice? Degrada los ácidos grasos hacia sales ácidas grasosas, ¿no? Especie de jabón, glicerol, alcohol. Recordemos, por ejemplo, si nosotros tocamos, ¿no? Con nuestros dedos, con nuestra yema de los dedos, solución líquida, agua, alcohol, prácticamente es una solución convencional. Tocamos el hipoclorito de sodio y vemos que tenemos una solución media pegajosa, ¿cierto? Justamente eso es lo que queda dentro del conducto radicular. Cuando yo irrigo al final con hipoclorito de sodio, las paredes quedan con ese tipo de tensión, ¿sí? Como si fuera una solución media pegajosa. Por eso es que vamos a ver después que al final yo siempre debo de lavar con suero fisiológico. Neutralización, neutraliza los aminoácidos formando agua y sal, y la reacción entre el cloro y el grupo amina forman las cloraminas, que son las que interfieren en el metabolismo celular. Desventajas, irritante, miren, citotóxico, ¿no? Lo que es bueno dentro del conducto radicular, completamente nocivo si es que ya sale hacia la zona del tejido periapical. Tenemos un sabor desagradable y bueno, y que por sí solo no actúa como un agente quelante. Concentraciones sabemos que hay varias, ¿no? 0.5 al 1%, al 2.5, de 4 a 6% que es solución clorada. Recordemos también que las concentraciones van de la mano con la capacidad antibactericida y también con la capacidad de disolución de tejido orgánico, ¿no? Mayor concentración, mejor capacidad bactericida y más rápido me va a disolver el tejido orgánico. Estas primeras soluciones son las que se suelen trabajar para las biopulpectomías, ¿ya? Y esta de acá, la última, es la que se suele trabajar más cuando tenemos de repente tejidos contaminados, ¿no? Necropulpectomías, periodontitis, abscesos y demás. Que nos dice siempre irrigar cada cambio de lima por lo menos 2 mililitros. Ahora,
El hipoclorito de sodio al contacto con el agua, ¿qué es lo que forma? Hidróxido de sodio y el ácido hipocloroso. Ese sellón cloro, está bien, que es el que va a actuar, justamente el que le hace tener esa propiedad de que pueda disolver tejido orgánico, que está en función también a la acción bactericida. Entonces, miren, el hidróxido de sodio actúa como solvente orgánico y de grasas y es el que le da la alcalinidad. Y el ácido hipocloroso es un potente antimicrobiano. Cuanto mayor es la concentración, como hemos dicho, 4 o 6%, la soda clorada, mayor es la actividad antimicrobiana. Pero ojo, ¿qué nos dice acá? Una elevación de 10 grados de la temperatura reduce del 50 a 60% del tiempo necesario para destruir microorganismos. Entonces, acá hay un detalle también. Cuando nosotros estamos hablando de que aumentamos la temperatura, no implica como de repente como las resinas, ¿no? Que existe un aparatito afuera, que yo voy a calentar el hipoclorito y voy a ingresarlo de esa manera, no. Aquí estamos hablando de la mano con lo que viene a ser la activación. Estamos hablando del uso de puntas de ultrasonido. Si yo tengo una punta de ultrasonido, que es la que al final va a hacer esa agitación de la solución irrigante, como vamos a hablar más adelante, al momento de colocar esa punta y mueve el irrigante, aumenta la temperatura del hipoclorito, eleva esa temperatura. Y al elevar la temperatura, ¿qué sucede? Voy a disolver mi tejido orgánico más rápido. De repente ya no los 25 a 30 minutos que suele demorar de manera convencional, sino de 10 a 15. Y también aumenta la capacidad antimicrobiana. ¿Sí? Y ese es el detalle también, ¿no? Con el tema de la irrigación en general. Nosotros ahora que está bastante en boga todo lo que son los sistemas mecanizados, ¿no? Rotatorios, reciprocantes, la mayoría de veces tenemos que recordar, o mejor dicho, siempre deberíamos de recordar que ese tiempo que yo estoy ahorrando en preparar el conducto, por no estar trabajando de repente con limas manuales, es el tiempo que yo le debo de dar a mi irrigación. No es mejor especialista aquel que trabaja una molar en 1 hora, aquel que me va a hacer una endodoncia de repente en 30 minutos porque es monoradicular. ¿Y qué hay del tiempo de irrigación? ¿Qué hay del tiempo de desinfección? Del tiempo que tendría que tener en contacto ese hipoclorito de sodio para que elimine todo el tejido orgánico. ¿Se entiende? La teoría me dice 25 a 30 minutos por lo menos después de haber preparado. Que yo active con mi irrigante y disminuya 10 y 15 es otro tema, pero debo de ir de la mano con que siempre los equipos tecnológicos, si bien es cierto, están para ayudarme, pero esto tiene que ir de la mano con los conceptos biológicos que nosotros siempre hemos sabido, ¿sí? Todo tiene que ir en conjunto. Actividad citotóxica, como hemos dicho, ¿no? Puede ser causada, ¿por qué? Por la concentración. Mayor concentración, me extravasé de repente con hipoclorito al 6%, mayores consideraciones de repente de riesgo podría tener, ¿no? Mayor volumen también, mayor presión. Irrigué, estaba trabajando con una jeringa de 20, cuando yo sé que debería trabajar con una jeringa de 5 mililitros para disminuir de repente ese riesgo. ¿Sí? La idea, muy bien, como siempre mencionamos en esta especialidad en general también, es, si bien es cierto, debo de resolver, ¿no? Las diferentes complicaciones que se pudieran presentar en el camino, es obviamente prevenirlas y prevenirlas dando importancia a este tipo de detalles, ¿no? ¿Qué aguja utilizo? Ya hablando de irrigación. ¿Qué jeringa? ¿Con qué presión? ¿Se entiende? Miren, si yo tengo contacto hipoclorito en la zona periapical, voy a tener rápida hemólisis, ulceración del tejido vivo, migración de neutrófilos, destrucción de fibroblastos. Inyecto fuera del foramen. ¿Por qué? Porque tenía un foramen amplio, de repente porque sobreinstrumenté mientras preparaba o porque tuve mucha presión, ¿no? Los síntomas. El dolor va a ser inmediato. Eso es lo que va a manifestar muchas veces nuestros pacientes, ¿no? Que sencillamente pasa una extravasación, inmediatamente, por lo general, dolor, sensación de ardor, de quemazón, que quiere sacarse el aislamiento absoluto, ¿no? Edema severo, equimosis, necrosis, parestesia. Debo de prevenir utilizando las jeringas correctas. Las agujas también debo de fijarme, como les dije, de 2 a 3 milímetros antes la longitud total del trabajo. Y para que funcione bien el hipoclorito, en teoría, ¿no? Debo evitar contacto con la luz, altas temperaturas, que esté abierto. Y esa es una revisión sistemática del Journal of Endodontics del 2017, donde en realidad, para resumirles, se menciona que no hay un protocolo establecido hasta el momento de cómo abordar, un protocolo, ojo, estamos hablando de la Asociación Americana de Dentistas, de cómo abordar ante una posible extravasación.
Se revisaron dentro de toda la literatura, se revisaron y se llegaron al final con 52 trabajos, dentro de los cuales, ¿por qué todavía no se estableció el protocolo? Porque no proveen toda la información necesaria. Miren, por ejemplo, la mitad de la data no dio cuál es el diagnóstico pulpar y periapical, para poner solo un ejemplo de los 52. Entonces, ¿qué sucede? Uno sobreentiende, ¿no? Ah, ya, hay una lesión periapical, entonces como hay una cavidad en el hueso, de repente son los más propensos a que haya una extravasación. Pero si no sabemos en el reporte del caso, no podemos deducir, estaríamos imaginando, o en todo caso suponiendo, pero no con una evidencia como tal. No se reportó la concentración, no reportaron tampoco quién fue el que trabajó, en odontólogo general, estudiante, especialista, no se trabajó, no se mencionó muchas veces qué tipo de jeringa, qué tipo de aguja. Entonces faltaron datos en realidad. ¿Cuáles son las manifestaciones que se vieron, ¿sí? Ahí en este tipo de extrusión? Por lo general se vio más en lo que era el tema del dolor, ¿no? Tema del aumento de volumen, hematomas, sangrado, disfagia, disnea también hubo, miren, signos neurológicos, necrosis y hasta trismos, ¿está bien? En 2 de los casos hubieron obstrucción de aire mortal, porque hubo tumefacción en el espacio sublingual y submental. Y también incluso se vio que había una dificultad al comer seguido por la dificultad respiratoria. Para ello, al final terminan proponiendo un protocolo, ¿no? Proponen un formato de recolección de datos. Si es que esperemos no nos pase, pero si sucede, entonces para poder reportarlo, para poder que esto quede en evidencia científica, para que posteriormente pueda armarse un protocolo, colocan esta tabla, ¿no? ¿Quién hizo de repente el tratamiento? ¿Cuál es la historia del paciente? ¿Qué diente? ¿Cuál fue el diagnóstico periapical, pulpar, entre otras consideraciones? ¿Qué dice en resumen también ese protocolo o esa revisión, no? Primero, lógicamente, tengo que avisar al paciente. Siempre tiene que saber el paciente estar al tanto de lo que está sucediendo. Si hay algún tipo de complicación, de repente lo inicial es que se pueda manejar en la consulta, ¿no? Pero cuando ya, por ejemplo, hay una falla respiratoria, vemos que se está complicando, inmediatamente tiene que ir a la consulta hospitalaria. Ahora, ahí, por ejemplo, en los 52 casos, los mayores reportes dieron que se utilizaron AINES, ¿sí? Los AINES fueron muy bien utilizados. Por ejemplo, si hubo una extrusión al seno maxilar, referir al otorrinolaringólogo o el nefrólogo si es que hay orina oscura. También, ¿qué indicaciones se dieron, no? Ese primer día compresas frías para reducir la inflamación y al día siguiente ya compresas frías o enjuagues bucales tibios, ¿no? Para estimular la vascularización. Monitoreo diario. Antibióticos en realidad no dieron algunos casos, pero sí los otros indicaron por el alto posible riesgo de infección secundaria, ¿no? Los más prescritos fueron lo que era la amoxicilina con el ácido clavulánico y en el caso ya de pacientes alérgicos, como sabemos, entonces ya la clindamicina. ¿Sí? Evitar, por ejemplo, en estos casos el paciente suele tener dolor intenso, ¿no? Entonces, evitar el uso de solución anestésica porque puede difuminar, puede causar una difusión más bien, ¿está bien? De ese hipoclorito que puede estar internamente. Tratamiento quirúrgico opcional la extracción. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente, no? Se empieza a irrigar con suero fisiológico. Entonces, yo tengo mi jeringa de hipoclorito, voy a ver que después tengo que tener una de ETA, y sí podría tener una jeringa de 10 a la mano de suero fisiológico. Al final, para hacer mi protocolo, y por ahí, si es que pasar el caso, tengo mi jeringa de suero fisiológico y debería empezar a irrigar. ¿Cuánto me demoraré? 20, seguro, 25 minutos tal vez, pero tengo que empezar a diluir esa concentración que yo pude haber ingresado con el hipoclorito, ¿no? Seguramente en ese lapso de tiempo de los 20 minutos que les comento, ya va a empezar a salir un tejido sanguinolento, con un sangrado dentro de la misma cámara pulpar. ¿Debo parar? No, debo terminar solamente con suero. Jamás en ese tipo de accidentes, en cualquiera, voy a obturar en esta sesión. Tengo que colocar mi medicación intraconducto. Y luego hablamos de desinfectante, pero dijimos que necesitamos una contraparte, ¿no? Alguien que me elimine ese tejido orgánico, ¿cierto? ¿Quiénes son los agentes quelantes? Miren acá, este ejemplo es súper claro. Tengo aquí mi conducto dentinario, ¿ya? Esta es la zona del tercio cervical, mi conducto, y aquí termina el foramen, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a limar, empiezo a preparar. ¿Y qué es lo que hago? Formo barrido dentinario, ¿sí? Y este barrido dentinario, ¿qué hace? Tapona esto de acá.
Queda, ¿cierto? Va cerrando el túbulo dentinario. ¿Y quién está dentro de esos túbulos dentinarios? Bueno, tenemos tejido pulpar. Seguramente hubo una infección. Bueno, pues también tengo microorganismos, tengo las endotoxinas. Esto está completamente contaminado, está sucio. Entonces, si yo solamente lavo con hipoclorito de sodio, mi hipoclorito de sodio solamente ¿dónde va a ir? Va a ir en esa dirección nada más. ¿Ingresa? No. Tendría posibilidad, como les decía, tengo el mejor equipo de obturación termoplastificada, ataco, condenso, tengo opción a que pueda llenar un conducto lateral, un delta, no, porque todo eso está tapado con lama dentinario, con barrido dentinario, ¿se entiende? Entonces, este barrido sí o sí tiene que ser retirado, ¿por qué? Porque hay componente inorgánico, hay componente orgánico, está completamente infectado, está con compuestos orgánicos degradados, impide la penetración del cemento sellador o de repente de medicación intraconducto. Entonces, para ello, yo me voy a ayudar de qué? De los agentes quelantes, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? EDTA al 17%, ácido cítrico al 10%. Ojo, esto me ayuda a eliminar barrido dentinario y esto actúa porque yo estoy activando, ¿sí? O porque yo estoy haciendo función internamente. Seguramente siempre hemos mencionado, ¿no? Que nos ayuda a preparar conductos estrechos. Bueno, siempre cuando yo lo esté activando, yo lo esté preparando. Está bien, pero la función que se suele dar en la actualidad justamente es para esa parte del protocolo de irrigación. Entonces, miren, introducido en 1957, ¿no? Secuestra iones calcio, ¿sí? El resto de ETA controla la degradación colágena, secuestra iones metálicos pesados, degrada biofilm también. ¿Está bien? Miren acá. Miren lo que hay. Luego tengo barrido dentinario completamente taponeado este ETA del 18% de Ultraden y luego de irrigar por 3 minutos 5 mililitros, miren toda la apertura que tengo, ¿sí? De los túbulos dentinarios. Entonces, si yo tengo esto de acá, que estuvo cerrado, primer cuadro, al tener esto de acá, ¿yo no tendría acaso esos túbulos dentinarios listos, libres, para que yo después pueda ingresar con mi hipoclorito de sodio y al momento de activar con ultrasonido no saldría ese contenido contaminado que estaba dentro? Claro que sí. Entonces, por eso es que nosotros debemos de potenciar utilizando ambas soluciones. Entonces, yo voy a utilizar parte de este ETA dentro de mi protocolo de irrigación. ¿En qué momento? En dos momentos. Antes de medicar, medicación intraconducto o antes de obturar. Está bien, en ambos casos yo puedo utilizar. Muy bien, está un conducto contaminado. Yo estoy lista para colocar mi medicación intraconducto porque ya está completamente limpio. Bueno, pues procedo entonces a hacer mi protocolo de irrigación y dejo mi hidróxido de calcio adentro. Y me aseguro de que va a ingresar en toda la zona de la anatomía dentaria o hasta donde se pueda. Estoy lista para obturar. Muy bien, hice mi protocolo y ahora yo estoy segura que esa gutapercha que voy a dejar, ese cemento sellador, va a poder penetrar mejor esos conductos libres. El ácido cítrico sucede lo mismo. Miren el grado de apertura que yo estoy observando acá. ¿Está bien? Entonces, este es el protocolo de irrigación en realidad que nosotros estamos proponiendo. Bueno, que en realidad la literatura, ¿no? Propone. Eso lo pueden encontrar también en el libro bueno, ese es un esquema que yo hice, pero eso está basado en el protocolo que nosotros manejamos siempre en la especialidad y está en el libro de la doctora Barrano. ¿Y qué nos dice? Como dijimos, tenemos que potenciar. Sea cual sea, por favor, la técnica que yo haya trabajado. Así yo haya trabajado mi técnica step back, mi técnica manual, y vaya a utilizar mi técnica de compactación lateral o he utilizado un sistema rotatorio y siga trabajando mi técnica de compactación lateral, la idea es la misma, yo debo de tener el conducto limpio. Entonces, trabajé, ya preparé, limé, y mi instrumento es un conducto distal de repente y quedó con una lima número 40 a 20 milímetros. Entonces, tengo mi conducto listo. ¿Qué hago? Ya, solamente trabajé con hipoclorito, lima hipoclorito. Lleno mi conducto con hipoclorito de sodio. Muy bien, llegué ahí. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Tengo que activar, tengo que mover esa solución irrigante dentro del conducto radicular, ¿sí? Por sí solo no va a actuar, por sí solo yo meto jeringa nada más irrigante y no va a eliminar. Entonces coloco acá una punta ultrasonido. Hay diversos agentes en realidad que nos indican que podemos
hacer este tipo de activación. Pero el gol estándar sigue siendo la punta de ultrasonido. ¿Está bien? ¿Coloco hasta dónde? Puede ser, si es un conducto recto, hasta los 3 milímetros antes del foramen apical. O si tengo un conducto curvo, hasta la porción recta sería lo ideal. Porque de por sí vamos a ver también que acá todavía sigue un turbillamiento. Entonces lleno con hipoclorito, pongo mi punto de ultrasonido, prendo y activo 20 segundos, ¿no? Y esto se va a empezar a mover. Mi punto de ultrasonido tiene que quedar suelta, sin contacto con las paredes inguinales. Y empieza a moverse y activa. 20 segundos. ¿Qué hago? Retiro. ¿Por qué? Porque ese líquido que está acá adentro ya está sucio, está con los contaminantes. Recambio irrigante. Vuelvo a irrigar con hipoclorito y voy aspirando. Retiro, lleno con hipoclorito de nuevo. ¿Qué hago? 20 segundos de nuevo. Y lo mismo. En total son 3 ciclos de 20 segundos de hipoclorito de sodio. Muy bien, ahora me toca ir al quelante. Pero entre ellos voy a utilizar suero fisiológico, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de contacto. Lo mismo, coloco el EDTA activo. 3 ciclos de 20 segundos. ¿Está bien? Y luego de eso, de nuevo, suero fisiológico. Ahora, ¿qué pasó? Ya tengo así, ¿no? Ya tengo mis conductos completamente limpios, ¿cierto? Limpios, listos, ¿para qué? Para que el agente desinfectante llegue ahí. Entonces, ahora de nuevo coloco mi hipoclorito de sodio. ¿Está bien? ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago luego de colocar mi hipoclorito de sodio? Nuevamente activo. ¿Cuánto voy a activar? 3 ciclos de 20 segundos. Igualito. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente lavo vital con suero fisiológico. ¿Por qué vamos a lavar con suero fisiológico? ¿Se acuerdan? Por esa propiedad de saponificación, ¿no? De esas paredes pegajosas que me han quedado. Inclusive algunos mencionan que puede ser con suero fisiológico helado, como una especie de crioterapia, ¿no? Para poder reducir la inflamación. Por ejemplo, estos son trabajos de nuestros residentes en el primer año, en el posgrado de endodoncia. Como podemos ver, es una pieza trabajada con instrumentos 3504 MG3 Gold. Y tranquilamente, si no hubiéramos hecho esa desinfección que hemos mencionado, solamente hubiera habido esta activación, ¿no? Cono nada más. Pero no, miren, se pudo obturar acá conductos secundarios. Mire estos istmos que están llenos, ¿está bien? De cemento y de gutapercha. Si no se hubiera hecho la preparación, no se hubiera habido eso. También son conductos y miren todos estos istmos completamente sellados. Entonces, las técnicas de irrigación, como les mencionaba, nosotros podemos tener nuestras técnicas convencionales, ¿está bien? Que son con las agujas como tal, pero también podemos tener asistidas. Lo que dijimos, ¿no? Es conveniente solamente la irrigación convencional. Miren, este es un instrumento 5004 reciprocante. Miren todo el área que no se toca. Entonces, voy a trabajar con mis agujas convencionales, ya hemos mencionado, a 3 o 2 milímetros, que pueden tener diferentes salidas, dependiendo de la casa dental donde yo compre. Observamos acá, ¿no? Este, por ejemplo, es una de salida doble lateral, ¿sí? Y eso es lo que yo busco, ¿no? A diferencia de repente de una aguja de tuberculina. Hay un aditamento, por ejemplo, un equipo que se llama Endoactivator, ¿sí? Que es irrigación sónica. ¿Por qué se dice sónica? Porque tiene poca frecuencia, unos 6 kHz, tiene puntas de polímero y ¿qué hace? También se coloca dentro del conducto y me mueve la solución internamente. Hay otro equipo, este es de Woodpecker, este es el Endo One, por ejemplo, hace activación sónica. Es una punta que también ustedes presionan acá y ya viene programado los 20 segundos. Solamente sirve para agitar, nada más. Entonces, ¿ven? Solamente ahí está presionando y esto internamente se está moviendo, es súper silencioso. Y se apaga automáticamente a los 20 segundos. Hay diferentes marcas, por ejemplo, en Perú han entrado muchísimas marcas, como sabemos, ¿no? Esta es una, por ejemplo, de Denko, que también me sirve para activar solución irrigante, como observamos acá. Miren cómo mueve, espérense, ahí, miren. Eso es lo que ocasiona internamente. Y solamente agita nada más, y eso es lo que yo busco al final. Pero el gol estándar en lo que es activación viene a ser la irrigación ultrasónica pasiva. No con esos equipos en el sentido de que ahí tienen una frecuencia menor, sino con el uso de un ultrasonido en modo endodoncia, ojo, no periodoncia general, no modo endodoncia, vamos a tener todavía mayor a 20 kHz, ¿sí? ¿Por qué modo endodoncia? Recordemos que estos equipos de ultrasonido, el modo endodoncia suele tener hasta un 20% de la potencia del equipo ultrasonido en general, y son puntas delgadas,
Si es que yo le pongo una potencia mayor, puedo de repente separar esa punta dentro del conducto radicular, ¿sí? Y solamente se agita. ¿Y para qué? Para la remoción del smear layer, como dijimos, ¿no? Entonces, ¿produce qué cosa? Miren acá, microcorriente acústica, este tipo de movimiento, ¿no? Produce también cavitación. Miren estas burbujas que estamos observando acá. Observen acá, por ejemplo, ¿no? Miren, esto es la microcorriente acústica. Colocamos y miren todo esto y la cavitación, ¿no? Todo ese choque de implosión, ¿sí? Que tenemos ahí de esas burbujitas. Y obviamente esto nos ayuda a que salgan los restos que puedan estar existiendo dentro del túbulo dentinario. Esto es similar, existen diversos equipos en el mercado, este es uno de ellos, el U600, por ejemplo. El modo, cualquier equipo de ultrasonido que yo vaya a comprar, sea cual sea la marca, debo buscar esto, ¿no? Uno que me diga modo endodoncia, ¿no? Porque de esa manera yo sé que la potencia va a ir acorde con ello. Sé que los equipos pueden tener dispositivos para llenar agua. En este caso de la irrigación, de la activación, no voy a necesitar trabajar con agua. ¿Por qué? Porque esta punta, por ejemplo, eso es una punta lisa, las puntas de activación son lisas, porque solamente va a mover, no va a desgastar, no es diamantada. ¿Necesito que salga agua por acá? No, porque esto más bien va a agitar el irrigante que yo tengo dentro. Y eso es lo que puedo tener, ¿no? Observen acá. Deltas, conductos secundarios obturados. Observen, ese es su paciente, por ejemplo, trabajado con una lesión periapical, fue activado con esa punta de 62, fue trabajado a un instrumento R-Blue, Recipro Blue 40, y miren el sellado que hay acá, ¿no? Es con un cemento AH+. Aquí también. ¿Sí? Esta salida, miren acá, este delta, esto sí fue con técnica termoplastificada, ¿sí? Entonces, eso como les mencionaba, solamente se obtiene si es que nosotros hemos hecho una buena limpieza. Y bueno, aquí también fue con técnica termoplastificada, ¿no? Ambos fue con sistema MG3 y este con el Recipro Glue 40. Observen el botón apical. Esto, por ejemplo, hay que tener en cuenta algo. Cuando se habla de los famosos puff apicales, no es que necesariamente uno de repente esté pensando en hacer un sobrepase a propósito, ¿cierto? Sino que acá hay una gran lesión, perdón, acá hay una gran lesión en la zona periapical. Y si hay una buena limpieza foraminal, ese puff debería ser consecuencia de esa limpieza de foramen, ¿no? ¿Y qué extravasó? Ahora, el cemento me va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, es un cemento biocerámico sellador, el ser así como fue en este momento, es bioactivo y me va a ayudar a reparar. Un cemento tipo H+, resinoso también. Sabemos hoy en día que los cementos a base de óxido de zinc-fenol los utilizamos menos, ¿no? Por la gran reacción antiinflamatoria que suele haber y porque también ocasiona que haya un retardo en la reparación periapical, ¿no? Y buscamos a largo plazo que haya una reparación. ¿Está bien? Poder trabajar, obviamente esto va desde el diagnóstico, ¿no? Que yo pueda averiguar que están los 4 conductos, que yo pueda saber que aquí está terminando mi foramen y no acá. ¿Por qué? Porque me ha ayudado con el localizador foraminal. Miren, son otros dispositivos. Este es el Ultra X, por ejemplo, de ITIT. Aquí me vienen 3 puntas. También son diferentes opciones que hay en el mercado. ¿Sí? Viene una punta de plata que me ayuda también para la activación de irrigantes. Esta punta azul que es flexible y me puede trabajar en ciertas curvaturas. Y esta punta dorada que es más rígida y que ayuda también, trabaja muy bien en lo que viene a ser desobturación o en lo que es remoción de instrumentos. Recordemos que con los equipos ultrasonidos, solamente cambiando las puntas, puedo tener diferentes trabajos dentro del conducto radicular en mi procedimiento endodóntico. Miren acá, ¿yo puedo utilizar esta punta para activar solución irrigante? Sí. ¿Me puedo ayudar colocando mi hidróxido de calcio, activando para que ingrese mejor? También. Algunos cementos selladores también, pero hay que tener en cuenta algo con los cementos selladores, el tiempo de fraguado, porque si yo estoy calentando, yo estoy moviendo con ultrasonido, aumenta la temperatura y los cementos con el aumento de temperatura fragúan más rápido. Si tiene un tiempo de trabajo corto, de repente no me va a permitir trabajar bien. ¿Está bien? Y miren, dentro de todo, ¿no? La irrigación ultrasónica pasiva elimina un 94.1% en comparación con otro tipo de sistemas. Y esto es lo que yo busco, ¿no? Esto es cortesía de mi profesora Aznar, por ejemplo, estas fotografías allá cuando estudiaba en Bauru. Miren este piso dentinario completamente limpio, ¿no? Rostrum canalium. Y ahí obviamente vamos a tener una mejor consecuencia o una mejor predisposición a tener éxito, ¿no?
Se hace la conometría, siempre se trabaja con cemento sellador porque es el que le va a dar la adhesión en realidad y la obturación, ¿no? Y debo asegurarme que la gutapercha esté en la entrada del conducto radicular. No debo de tener restos a la entrada, ni mucho menos cemento dentro de toda la cavidad, ¿no? Y eso es lo que yo debería de observar. Hay otros aditamentos, sí, puntas de polímero como el EasyClean, que trabaja con un motor de endodoncia en modo reciproc. Igual, miren, ven, 3 ciclos 20 segundos, 3 ciclos 20 segundos, 3 ciclos de 20 segundos. Hay limas que me ayudan para ello, también limas rotatorias, que suelen trabajar aquí, por ejemplo, 1000 revoluciones por minuto, 800 a 1000 con uno de torque. Hay otro dispositivo que nos podríamos ayudar si es que de repente no contamos con el aditamento en este momento, ¿no? El Waterpik, y ustedes se adaptan, por ejemplo, un cono de gutapercha y miren, ¿no? Funciona a pila. Entonces son aditamentos que nos sirven para ayudarnos, pero como repito, el gol estándar sigue siendo la punta de ultrasonido. Y aquí tenemos, ¿no? La propuesta del protocolo de irrigación, el volumen importa más que la sustancia, siempre irrigar y aspirar 2 mililitros cada cambio de instrumento, la aguja 2 o 3 milímetros antes de la región apical, irrigar lentamente con baja presión, el protocolo que hemos presentado y finalmente